se nos va yendo. Invitarte a que abras tu Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38 y 39. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Y lo vamos a leer juntos, gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies por reverencia a la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 10, 38 y 39, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tenemos todos? Sí. Antes, hermanos, quiero enviar un saludo también a los que están conectados o a los que nos están escuchando, porque estamos en directo con el 100.2 de Radio La Viña del Ministerio Internacional Profético. Un saludo a ese ministerio, a la congregación allá hasta Madrid. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor y dice: mas el justo, leámoslo juntos, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, el cual nos permites estar congregados en este lugar para escuchar el consejo de tu palabra, Dios. Toma control de este mensaje, Espíritu Santo, y habla a cada corazón, Dios mío, en este lugar que viene con hambre y sed de aprender y ser fortalecido por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar y dele palmas si se las quiere dar. Aleluya. Vamos, hermanos, a hablar acerca de algo muy importante, y es, hermanos amados, el tema, la importancia de no retroceder. O sea, de que esto es bien importante. Y a veces creemos, voy a detenerme un momento. Eso es retroceder. Porque cuando nos detenemos, cuando nos pausamos, no estamos avanzando. Y la palabra de Dios dice que la vida del justo o del cristiano tiene que ser una vida de avance, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que llega a perfeccionarse ese día, ¿verdad? Así que, hermanos, la importancia de no retroceder. Carta a los Hebreos. La misiva a los Hebreos. Esto, hermanos amados, esta carta, hermanos míos, fue escrita a un grupo de cristianos judíos de ese tiempo que estaban pasando duras pruebas, que estaban siendo perseguidos y que a raíz de la persecución su fe y su esperanza en Cristo habían menguado. Gloria a Dios. Estaban perdiendo la fe a punto de que querían renunciar, querían volverse al judaísmo. Pero qué bueno es Dios que en ese momento llega la palabra restauradora. Llega una palabra que les anima y les dice: hey, ojo, por favor, hermanos amados, ojo, congregación, comienza el escritor y le dice: esto no es por vista, esto no es por lo que tú estás viendo que está sucediendo en tu vida, sino que esto se trata y es una cuestión de fe. Y se trata de que no retrocedan, que al contrario ustedes sean fortalecidos por esa misma fe que un día recibieron a Cristo Jesús en sus vidas. Y ustedes estaban conscientes de que esto no era fácil. Y le dice el escritor en la carta, y les dice: ustedes están equivocados, quizás ustedes están pensando que al retroceder ustedes están ganando, pero al contrario. Y yo quiero decirles, les dice el escritor, de que nosotros, tanto ustedes como yo les está diciendo, no tenemos esa costumbre de retroceder, sino que al contrario, nuestro hábito tiene que ser cada día que el crecimiento, el avance. Y dice la palabra de Dios que si nosotros retrocedemos, en primer lugar no agradamos el corazón de Dios. En segundo lugar, dice de que el que retrocede está retrocediendo para perdición. Entonces, hermanos amados, estamos viendo que es importante que nosotros entendamos que la importancia de no retroceder, que si usted puso la mano en el arado, usted no tiene que ver para atrás. Así como nuestra hermana Maud estaba testificando,
de que ella soltó el arado un tiempo. Pero hermano, qué bueno es Dios y qué misericordioso es Dios, que llega a tiempo, hermano, con su mano salvadora. Que, hermanos amados, hay alguien que está, Dios está usando a alguien para llevar el plan de salvación, para recordarle y decirle, hey, despiértate. No es tiempo de retroceder. Yo sé de que, hermanos amados, todo el mundo tiene preocupaciones, todo el mundo tiene problemas, pero déjeme decirle que lo que estaban pasando los hebreos en ese momento no era fácil, no es comparado a lo que usted pasa el día de hoy, ni a lo que yo paso el día de hoy, porque nuestras tribulaciones, nuestros problemas, nuestras cosas que vivimos a diario son cosas, hermanos, que ni por cerca lo que sufrieron. Esta iglesia estaba sufriendo persecución. El enemigo estaba arremetiendo en contra de ellos para detenerles, para callarles, para hacerles menguar su fe, para hacerles creer de que Dios no estaba por ellos. Y lo peor de todo, hermanos míos, que hay cosas que no se tienen que interpretar desde la mente humana, sino de que, hermanos míos, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque los pleitos, la Biblia nos habla en Efesios 6 que no es contra carne ni sangre, sino contra esos principados, contra esas potestades, contra esos espíritus gobernadores que están influyendo en la mente de los gobiernos, en la mente de tus amistades que te desaniman a veces por medio de aquellos malos mensajeros que te quieren hacer que tu fe mengue, que tú te detengas, que te apartes del propósito de Dios. Y eso, hermanos amados, o aún más peor, esos hebreos estaban pasando un momento más difícil todavía, porque a ellos los que le platicaba era la muerte. Era un martirio. Morir así como Esteban había muerto a los inicios, hermanos amados, de la iglesia, que fue apedrado, que fue muerto por mano de los mismos judíos, que profesaban decir que era una buena obra que estaban haciendo, quitándole la vida a los siervos de Dios. Hermanos amados, y hoy en este tiempo, yo no sé si usted ha escuchado lo que está pasando en África, en el continente africano, en algunos países de ahí que están, hermanos míos, siendo perseguidos los cristianos, pero no para darles un premio, sino para cortarles la vida, para interrogarlos y decirles, oye, ¿vas a negar a tu Dios? ¿Vas a negar la fe en Cristo Jesús? Y ellos dicen, no, pues entonces está dispuesto a morir. Hermanos, ahí es la dura prueba. Ahí es donde, hermanos, por eso les estoy diciendo de que usted y yo no estamos pasando nada malo en esta vida. Estamos acomodados y ese es el problema. Si fuéramos atribulados, perseguidos, quizás estuviéramos más agarrados de Dios. Buscáramos más de Dios. Pero ahora nuestras preocupaciones es, ¿qué vamos a comer en la tarde? ¿Qué vamos a hacer en esta semana? El otro fin de semana no vengo a la iglesia porque me voy de paseo con mis amigos. Mire cuánta gente no ha venido el día de hoy porque no les plació venir y son libres de hacer lo que quieran. No estoy criticando a nadie, sino que estoy, hermanos, trayendo una comparación acerca, hermanos míos, de un pueblo que verdaderamente está pagando un precio. De un pueblo, hermanos míos, que está verdaderamente sufriendo, gloria sea a Dios. Nosotros no estamos sufriendo nada. Nosotros estamos acomodados y es un problema grande. Y aún así tenemos ese problemita de retroceder. Aún así, solo porque no has conseguido trabajo, quieres echarte para atrás. Aún porque estás esperando que te den una respuesta, estás diciendo, a Dios no está conmigo. ¿Y qué me dices de estos hermanos que están siendo enterrados vivos? Que he visto que les pasan los camiones sobre ellos, que les ponen fuego en las hogueras, gloria a Dios. Y ese sí es pagar el precio. El que yo no tenga trabajo, que no tenga comida, que no tenga techo, eso no es sufrir. Porque con sueño en cualquier lugar se duerme. Aunque sea en el parque, gloria a Dios. Y hermanos amados, nosotros, hermanos, en esa circunstancia de muerte, no sé qué haríamos. Y me incluyo también. No sé si estamos preparados.
Hermano, los tiempos son muy peligrosos. Ahora con poquito, hermano, de cualquier cosita que se oiga, que de murmuración y cosas así, dice, mejor ya no voy a la iglesia. Cuando esta gente allá en África y en muchos lugares del mundo, también en México, se están dando persecuciones. En otros países que, hermano, esto no sale en las noticias, en los medios, hermanos, informativos no lo dan. Pero la Biblia nos habla de eso. En el mundo tendréis aflicciones, pero no os aflijáis, no os preocupéis, dijo Jesús, porque yo ya he vencido al mundo. Y que es necesario que a través de muchas tribulaciones, ojo que aflicción no es lo mismo que tribulación. Y dice que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es ahí donde se prueba nuestra fe. Y la palabra de Dios dice, hermanos, en el versículo 38, más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará mi alma, dice la palabra del Señor. Ahora bien, retroceder, sinónimos de retroceder, gloria a Dios, es, hermanos míos, perder la fe, como lo estaba diciendo aquí la carta a los Hebreos. Perder, hermanos míos, la confianza en Dios es renegar. Y ahí estamos también en la misma dirección, apostatar de la fe, que es renegar de la fe, dejar de creer en Dios, negar la fe en Cristo Jesús, porque tienes miedo a perder la vida. Cristo dijo, el que pierda la vida aquí en la tierra, allá la encontrará. Pero aquel que esté dispuesto a ganar su vida, a decir, no, yo no soy cristiano, ese va a perder su vida aquí y la va a perder en la eternidad. Entonces, hermanos, tenemos que valorar, tenemos que nosotros, gloria a Dios, creerle a Dios, no dejar de creerle a Dios. Aleluya. Otra de las cosas que puede, hermano, hacer que nosotros retrocedamos es el desánimo. ¿Y por qué puede llegar el desánimo? También puede llegar el desánimo por las mismas circunstancias que llegan a nuestra vida, que nos hacen retroceder. Pero se nos olvida que no, hermanos, no solo de pan vive el hombre, sino que vive también de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La que tiene usted en sus manos. Pero esa es a la que nos va a fortalecer. Esa es a la que va a hacer crecer nuestra fe, porque la palabra dice que viene la fe por el oír la palabra de Dios. No, hermanos amados, si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros no fluctuamos, si nos mantenemos firmes a través de las diferentes circunstancias que pasan en nuestra vida, o aquellas cosas, hermanos míos, que vivimos, que yo te voy a decir si es cierto que nos desaniman. Es cierto que nos detienen, claro, pero cuando nosotros no dejamos de creerle a Dios, cuando nuestra fe se mantiene firme en el Señor, comenzamos a agradar el corazón de Dios. Y cuando agradamos el corazón de Dios, Dios te va a guardar. Te dije, te va a guardar. Quizás vas a pasar por el desierto, quizás vas a caminar en medio de las llamas, pero el Señor te va a guardar, porque tú estás, hermanos míos, estás agradando el corazón de Dios. Nada de lo que vivimos tiene que hacernos dudar de la fidelidad de Cristo Jesús y ni de cada una de sus promesas que están escritas en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe a Números 21:4, donde hay un pueblo que, hermanos amados, que iba en medio del desierto, y usted ya sabe qué pueblo es ese. Dice, después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Póngame el siguiente. Y dice, y habló el pueblo en contra, ¿de quién? De Dios, y en contra del líder Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Póngame el anterior. Mira el pueblo de Israel, lo que estaba murmurando, lo que estaba
protestando y en contra de Dios. Ojo, señores, contra Dios no podemos nosotros protestar. Eso no agrada el corazón de Dios, mucho menos con el líder que Dios ha puesto al frente de ese grupo, al frente de la congregación. Y este pueblo estaba, hermanos míos, caminando hacia una gran bendición, como usted y yo lo estamos haciendo. Pero mira, en medio del pueblo no faltaban aquellos que estaban murmurando, aquellos que querían llevar el desánimo al mismo pueblo de Dios. Tengamos cuidado nosotros, no nos juntemos con gente, hermanos míos, que tenga una mente limitada, una mente natural, una mente negativa, que solamente está queriendo desanimarte, que está queriendo detenerte y hacerte murmurar en contra de Dios. Ese pueblo estaba en ese momento. Y estaban, hermanos míos, tan desanimados, tan descontentos, que ellos lo que anhelaban no era avanzar, sino que retroceder. Volver al estado donde anterior estaban, de donde Dios los había sacado. Ellos decían, queremos volver a Egipto. En otras palabras, queremos volver a ser esclavos. A veces la gente habla por hablar, hermanos míos, sin enterarse que cada palabra que sale de nuestra boca tiene poder en el mundo espiritual y que nosotros nos podemos enlazar con nuestras mismas palabras. Y este pueblo estaba diciendo que no estaban contentos, estaban desanimados, pero el peligro de todo esto era que estaban otros alrededor y escuchaban. Si usted es maduro, no se va a dejar contaminar, sino que al contrario, quizás le va a decir, hermana, no hable eso. Hermano, no hables así. Mejor busca de Dios. Mejor métete en una semana de ayuno. Va a caer mal usted cuando diga eso. Pero hermano, es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque mucha gente retrocede. Y la palabra dice que si retrocede, no agrada al Señor. Porque ya hablando como iglesia, si nosotros retrocedemos, estamos, hermanos, menguando nuestra fe. Nos convertimos, hermanos, en apóstatas. ¿Sabe por qué? Porque no estamos creyendo en el poder de Dios. Estamos pensando de que quizás aquellas situaciones, aquel desierto que estamos pasando, te va a dominar. Y estás pensando de que Dios no tiene poder para hacerte sobrevivir en medio del desierto. Este pueblo, hermanos míos, estaba comiendo, alimentándose de ese maná y estaban murmurando. No les gustaba comer como a nosotros no nos gusta también el maná que es representado por la palabra de Dios. Sabiendo de que cuando comemos ese maná, ahí nos fortalecemos, ahí nuestra fe crece, ahí tú eres más fuerte en el Señor. La Biblia lo habla, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Para qué? Para que podáis resistir el día malo. Y eso, hermanos amados, es muy común porque, ¿sabe? Nosotros estamos caminando en esta vida en dirección a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, a la patria celestial. Pero ¿cuántos se han quedado en el camino? ¿Cuántos se han ido, hermanos amados, sin fe y sin esperanza? Son muchos los que se han detenido, los que se han ido para atrás, los que han dicho yo ya me cansé, ya no voy a seguir. ¿Por qué razón? Porque nunca ven que les va bien. ¿Sabes por qué? Porque nunca agradan el corazón de Dios. Siempre están anhelando lo terrenal, están anhelando permanecer en Egipto, comiendo puerros. Y eso es lo que anhelaba, las cebollas, cuando Dios le estaba dando algo mejor. Cuando el Señor en ese camino, en ese desierto, les estaba probando. Porque la palabra dice, y te acordarás de estos 40 años que te traje por el desierto y te hice aguantar hambre, te hice que sufrieras, porque yo quería saber realmente qué es lo que guardas en tu corazón. Amén. Aleluya. Y eso, hermanos, tenemos que tener cuidado de no retroceder como estos querían hacerlo. ¿Sabes qué pasó con esa gente? Dice la Biblia que perecieron en el desierto, porque Dios escuchó la murmuración.
Dios conocía su corazón. Y murmuraron contra Dios. Y murmuraron contra aquel siervo que Dios le había puesto para que lo guiara. Y dijeron: Moisés, tú no conoces quizás el camino, porque ya hubiéramos llegado. Ya llevamos 5 años. Moisés, ya llevamos 10 años. Pero ¿sabe qué pasaba? Dios necesitaba pasar ese colador, esa zaranda, para ver quiénes verdaderamente eran dignos de entrar a la tierra prometida. Quiénes verdaderamente le amaban. Quiénes se sometían, quiénes obedecían la palabra que Dios ponía en la boca de su siervo. Y perecieron. Toda esa generación, casi toda la que salió de Egipto, quedó en el desierto. Por dudar, por renegar, por no obedecer, por no someterse. Y hermanos amados, y esa es una similitud con la iglesia. ¿Cuántos vienen, hermanos, no solamente a esta iglesia, sino en la iglesia en general, en todo el mundo, queriendo solucionar sus problemas, queriendo comer el maná y llenarse e irse, recibir la bendición del trabajo, el milagro de la sanidad en tu cuerpo, o quizás de un familiar? Y ya cuando estás cómodo con todo, con dinero en tus bolsillos, dices: no, ya no necesito yo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy perdiendo mi tiempo. Y más si el enemigo te envía un mal mensajero o una mala mensajera, que te dice: sí, tenés razón, amiga. ¿Verdad? Amiguita, tenés razón. Mira, hermano, tenemos que nosotros tener el discernimiento de aquello que estás escuchando. Pesalo. ¿Te está haciendo crecer espiritualmente o te está haciendo retroceder? Si tú estás retrocediendo, la palabra está hablando que el que retrocede no agrada el corazón de Dios. Pero hoy la palabra nos está acordando de que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Gloria a Cristo Jesús. Para perseverancia de nuestra alma. Ese es el objetivo todo. Perseverar, mantenerse, eso es perseverar. Dice de que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. La fe es muy importante en nosotros, porque ese pueblo perdió la fe de llegar un día a la tierra prometida. Y quizás, pienso yo, que quizás algunos se pusieron en duda por ahí. Oí al viejo Chema por ahí, le dice que estaba diciendo de que mejor que nos regresemos. ¿Qué decís vos? Mira el diablo cómo trabaja. Ahí el viejo Chago dice de que no, que ya hubiéramos llegado para donde vamos. ¿Y cuántos años llevamos ya? Así como hoy la gente está diciendo, ¿cuántos años tenemos de estar escuchando que Cristo viene? Y no viene. ¿Pero qué si morimos? Hasta ahí llegamos. Y el que tiene a Cristo en su corazón se va con fe y se va con esperanza. Y el escritor, gloria a Dios, el escritor estaba preocupado, gloria a Dios. El escritor estaba preocupado por esta situación que se estaba dando en este pueblo, que estaban a punto de tirar la toalla, a punto de darse por vencido, a punto de rendirse. Y esta carta, hermanos amados, a algunos se la atribuyen al apóstol Pablo por la severidad con la que habla, con la certeza con la que está hablando, con la que está, hermanos míos, transmitiendo un mensaje alentador, como sabiendo de lo que les está hablando. Porque Pablo sabía de lo que hablaba. Pablo sabía que era pelear contra esos espíritus, contra esas huestes y potestades, espíritus que estaban gobernando, gloria a Dios, la mente y el corazón de las personas en ese tiempo. Y es por eso que ahí en Hebreos, ahí mismo, en el capítulo 12 y el versículo 1, les dice, gloria sea a Dios: por tanto nosotros, teniendo también en derredor nuestro entre nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aconseja en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador ¿de qué? De la fe, el cual, dice, por gozo puesto delante de él, sufrió, dice, la cruz, menospreció el oprobio, y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mira, hermanos amados, este pueblo todavía no había llegado a su límite. Se les había olvidado de que había alguien que había prometido darle fuerza incluso a aquel que no tiene ninguna. Este pueblo, hermanos míos, estaba, hermanos míos, recibiendo un consejo, y les dice el escritor, yo les aconsejo que no estén viendo lo que pasa a sus alrededores. Yo les aconsejo de que ustedes mantengan sus ojos puestos en Jesús, el que es el autor y el consumador de la fe, aquel que les ha llamado de las tinieblas a la luz. Y es una luz admirable, dice la palabra. Y dice, hermanos amados, de que les dice, hey, por favor, no corran a la velocidad máxima. Corran con sabiduría. Corran con paciencia. Esperen en el Señor. Mantengan sus ojos puestos en Jesús. Que ustedes ahí, si se mantienen con sus ojos puestos en Jesús, su fe no va a menguar. Si ustedes se mantienen con los ojos puestos en Jesús, ustedes no se van a debilitar. Tomen en cuenta, les dice el escritor, tomen en cuenta, dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción, aquel que sufrió, dice también, el menosprecio y el oprobio. Y eso no es fácil aguantarlo. Pero ya Cristo había pasado por eso. Y el escritor les está diciendo, acuérdense de los sufrimientos primeramente del Maestro, de Jesucristo, en el cual ustedes han creído. Él prometió estar con nosotros. Él ha prometido, Él ha dado, dice, a la iglesia la victoria. Y ustedes no pueden estar dudando, no pueden estar viendo hacia otro lado, porque eso los va a hacer retroceder. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos fijamos en lo que hace el que tiene al lado. Nos fijamos en el que hace, hermanos míos, el que está sirviendo. Y que dicen, miren, no, ay, mi hermano, es tremendo cuando el enemigo toma ventaja en esas mentes débiles. Porque no están aquí. No están aquí. Porque comenzaron a ver aquel que estaba allá, aquel que está, mira, aquel no levanta las manos para adorar, levántelas usted. Aquel no dice amén, no dice gloria a Dios, dígalo usted. Aleluya, hermanos. Miran y aplaude, ese sí que es una piedra, dicen. Déjelo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso el escritor le dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. Importante tener ese gozo de Dios. Esa paz que Dios da. Y la que sobrepasa el entendimiento humano. Y dice la palabra del Señor, gloria al Señor, aleluya, que consideremos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, que cómo sufrió, que cómo le contradecían, que cómo le decían, no, porque este blasfema, porque dice de que él perdona pecados, y los pecados solamente Dios los perdona. Y ese era el error de ellos, porque estaban viendo, hermanos míos, de una forma equivocada. No podían entender que Cristo era Dios. Y entonces, hermanos amados, y comenzaban a atacarle, a contradecirle, a quererlo callar, a burlarse. Cosa que quizás a nosotros se nos hubiese bajado la moral. Quizás hubiéramos dicho, yo mejor no me meto con este hermano porque... No, hermano. No comience a retroceder. ¿Sabe? Ese es el principio para retroceder. El prestar atención a las cosas que no te van a hacer avanzar. El prestar oído y poner tus ojos en esas cosas
Cuando la Biblia no nos manda a poner los ojos en los hermanos ni en las hermanas, ni mucho menos en el pastor. Yo siempre le digo, usted no ponga sus ojos en mí, hermano. No los ponga, por favor. Póngalos en Jesús. Porque yo no te voy a dar salvación. La salvación, hermano mío, es individual. Sí, te agradezco tu cariño, que me aprecies. Y está bien, no estoy en contra de eso. Tampoco digo que no, pero no pongas tus ojos en mí. Hermanos, porque Cristo dice, aquí dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Y dice considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea que va a llegar un momento que quizás usted va a sentir que desmaya. Pero bienaventurado aquel que pone en Jehová sus fuerzas. Acuérdese de eso. Usted ponga su confianza en Dios. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, dice la palabra. Gloria sea a Dios. Aleluya. Y dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mira, hermano, a veces creemos que hemos luchado al máximo. A veces creemos de que ya lo hicimos todo, pero Dios sabe que tú puedes dar más todavía, que tú puedes soportar en medio de esos ataques del enemigo. Tú puedes soportar más y Dios te conoce y sabe el soportar. Eso te va a traer un crecimiento. El soportar esas pruebas y esas dificultades te van a traer un crecimiento y fortalecimiento en el Señor, en lo espiritual primeramente. Pero a veces nos queremos retroceder con poquito. Quizás ese pueblo había caminado quizás un par de años, digamos 2 años, y fueron 40, le faltaba 48 años. 38, perdón. Gracias, hermano. Imagínense, ya veo que están pendientes, ¿verdad? Y mire, hermano amado, y Dios sabía que podían aguantar más, pero comenzaron por lo más fácil, a murmurar, a protestar, a decir, no es de más, no podemos más ya. Aquí esto no estamos acostumbrados, mire qué tremendo. Queremos irnos allá a volver a ser esclavos. A donde nos ponen, ahí no estaban trabajando, hermano. Y allá en Egipto sí los hacían trabajar por la comida. Y ahí comían de gratis. Mire, a veces los seres humanos somos incomprensibles. Aleluya. Pero hermano, que Dios nos ayude. Conformémonos con lo que tenemos. Demos gracias a Dios, porque Él sabe, hermanos amados, de lo que tenemos necesidad. No anhelemos cosas que Dios no quiere en nuestra vida. Ahora vamos a ir a Hebreos, sí, ya vimos Hebreos 12, gloria a Dios. La importancia de esto es de que nosotros no retrocedamos, que nosotros nos mantengamos firmes, porque aún dice la palabra, no le hemos dado el todo por el todo. Y Dios sabe que tú puedes aguantar más. ¿Por qué razón? Porque no lo vas a hacer con tus fuerzas, sino que lo vas a hacer con las fuerzas del Espíritu Santo. Él te va a dar el valor. Él te va a dar la fortaleza. Él te va a dar el carácter, la firmeza de soportar y de avanzar, de traer ese crecimiento a tu vida. Por eso es muy importante que nosotros no menguemos, porque hay un gran galardón. La Biblia dice de que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros tengamos esa esperanza. Póngame, por favor, vamos a ver eso en Primera de Pedro 1:6. Tengamos nosotros, ese versículo no está en el bosquejo, pero póngamelo. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes, dice, en lo cual dice vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Póngame el anterior. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y eso, hermano,
el que tiene fe agrada el corazón de Dios. Y dice de que, hermanos, nosotros somos guardados mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice a continuación, ¿para qué? Para alcanzar salvación. Dice, salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. La salvación, no solamente en esta tierra, el Señor nos salva, nos guarda, sino de que, hermano, cuando nosotros morimos, a partir de ese momento comenzamos a gozar de esa herencia tan bonita que Dios nos ha dado hoy en este tiempo. Pero no retrocedamos, porque si retrocedemos va a ser para perdición del alma, dice el versículo que leímos. Pero dice aquí que si nosotros somos guardados por el poder mediante la fe en aquel que hemos creído, dice la palabra, para alcanzar salvación. Es muy importante estos puntos, hermanos míos. Póngame el 6, por favor. Y dice, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, es poquito, hermano, aguantemos. No nos vayamos para Egipto, no retrocedamos. Entendamos de que es necesario que a través de esas tribulaciones y de esas aflicciones Dios nos va a formar el carácter cristiano. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando llegan esas pruebas o esas dificultades, no es porque Dios no está contigo, no es porque Dios te ha abandonado, porque Dios no te quiere, sino que, hermanos míos, va a ser un poco, hermanos míos, que pasemos esas pruebas, esas adversidades, que en comparación a lo que la iglesia primitiva pasó a este tiempo, no es nada. No es nada. La aflicción de ustedes ya sabe cuál es. Que está pagando el boleto para ir de vacaciones. Y que el fin de mes no tiene para pagar la habitación. Y está comenzando el mes a veces. No, hermano. Usted no sabe lo que Dios le va a preparar a mediados del mes. Pero usted busque también, muévase por fe y declare por fe, gloria a Dios, aleluya. Por eso, hermanos, hay razones para no retroceder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no retroceda. Manténgase firme, sígase congregando, sígale creyendo a Dios. Diga, hoy, sí, yo sé que la semana es muy difícil para muchos, aunque quisieran congregarse, pero usted alégrese cuando ya sea viernes y sienta ese anhelo en su corazón, que su espíritu rebose dentro de usted y siente esa alegría de que ya el sábado hay ayuno. Y diga, yo voy a estar ahí en la casa del Señor para fortalecerme, para adorarle con mis hermanos, para orar. Y ya luego en la tarde, si ya a las 7 van a hacer, pero yo me voy ya antes de las 7 para la iglesia. De todos modos, la pastora dice que la iglesia está abierta a las 5:30, yo me voy temprano. En algo voy a ayudar. Eso es mantenerse firme, hermano. Estar con hambre y sed de avanzar, de crecer y no de retroceder. Porque no agradamos el corazón de Dios. Porque hay gente que le digo, hermano, y se lo digo por mí. Ay, hoy hay culto. No sé si ir. Y está echado en la cama. Te lo digo por mí. Y le llaman a veces y dice, ay, no sé qué hacer, si aceptar la invitación o irme para el culto. Estás retrocediendo porque estás poniendo en duda. Estás poniendo en duda qué es lo que te conviene hacer. Cuando la palabra de Dios dice que a nosotros nos conviene las cosas espirituales. Gloria sea a Dios. Hay razones para no retroceder, aunque no va a ser fácil. Muchas veces va a haber oposición. Muchas veces, hermanos míos, el enemigo va a querer desbaratar tus planes, tus proyectos espirituales. Pero usted es sabio, usted es sabia, usted es inteligente y sabe, hermanos amados, que si usted ha puesto la mano en el arado, no puede retroceder, no puede ver para otro lado, sino que usted tiene que irse siempre derecho, siempre viendo para adelante. Hay gente que en diciembre se va a ir al mundial. Sí, se toman vacaciones y dicen, hoy diciembre es día de fiestas. Que lo hagan, no me importa, está bien.
Yo respeto. Hay cosas más bonitas por ahí. Te estás retrocediendo. Y no estás agradando el corazón de Dios. No es el corazón del pastor. El pastor tiene que también agradar el corazón de Dios. Si retrocedieres, no agradarás el corazón de Dios. Pero cuando nosotros entendemos esto y sabemos de que tenemos a alguien más fuerte y más poderoso que aquellos que quieren desviarte, nosotros podemos decir, damos gracias a Dios, porque Él nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos. El Señor no te ha mandado a pelear solo con las manos. El Señor nos ha dado armas, nos ha dado bases, argumentos para no volver atrás. Pero esto depende de cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies y dele palmas al Señor. Aleluya.